Buenas tardes, jóvenes. Vamos a que entren sus compañeros. Esperemos que pase el avión. Hola, jóvenes, un gusto volverlos a ver en este nuevo año 2022, el segundo periodo lectivo. Y realmente pues ya como que nuestras clases más oficiales, ¿no? Entonces, les recuerdo que es importante que ustedes pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para registrar su asistencia, ¿no? Esta asistencia aquí va a ser la asistencia BACAC, es decir, que si algo pasa con la asistencia oficial, esta asistencia pasaría a ser la asistencia oficial. Por eso es importante que la marquen. Sin embargo, más importante que esta asistencia es la asistencia del aula virtual. Entonces ahorita déjenme ver su curso. Aquí creo que está. Estamos cargando. Ya, entonces la asistencia es importante, pero más importante es la asistencia del aula virtual. Entonces, aquí ustedes tienen que ir al aula virtual y marcar su asistencia. En este caso, yo voy a configurar esta asistencia porque no la he configurado. Entonces, en este momento voy a añadir la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy va a estar abierta desde las 7 de la mañana hasta las 20, hasta las 20, hasta las 23 horas, ¿no? Entonces, este va a ser el abanico que vamos a utilizar para que ustedes marquen la asistencia de 7 de la mañana hasta las 23 horas. Eso es un abanico grande de tiempo para que ustedes puedan marcar la asistencia, ¿no? La asistencia ya la voy a dejar generada. Yo con ustedes tengo clases los lunes, los martes y hasta ahí para de contar. Entonces de una vez voy a crear la asistencia para los días lunes y para los días martes. Como la asistencia o nuestro periodo académico termina según el calendario en abril, entonces yo voy a crear esta asistencia de manera recursiva hasta el 30 de abril, ¿no? Entonces, hasta el 30 de abril se va a marcar la asistencia los lunes y los días martes. Va a ser importante que ustedes marquen porque esta asistencia va a corresponder al 75% para que ustedes puedan aprobar el curso. Entonces, si ustedes no completan 75% de asistencia, pueden perder el curso, como ya les había explicado, ¿no? Aquí voy a habilitar para que los alumnos puedan grabar su asistencia, es decir, que cuando ustedes ingresen aquí van a tener que específicamente marcar su asistencia y aquí voy a poner visto en esta selección de aquí porque así me lo indicaron para evitar errores. Va a ser importante que cada que ustedes marquen su asistencia, revisen que se marcó su asistencia para evitar problemas, ¿no? En este momento comienzo a crear la asistencia, se está creando la asistencia de todo este periodo académico, es decir, ya no tendrán que esperar a que yo me conecte para habilitarles la asistencia, sino que directamente ustedes podrán marcar su asistencia de 7 a 11 de la noche. Ahora, hay alumnos que son quisquillosos porque a veces no les marca la asistencia o tienen algún tipo de problema. Entonces, si ustedes son de ese tipo de alumnos, pueden sacar imagen de la asistencia que ustedes le han marcado para que en el caso que exista algún inconveniente, ustedes tengan algún tipo de soporte, porque a veces los alumnos dicen que sí marcaron, pero que no se les grabó o no saben qué pasó. Entonces, no es mala idea que sean quisquillosos y que tomen imagen de cada que marcan para que quede un sustento, ¿verdad? Una evidencia de que ustedes marcaron. Como ustedes pueden ver, aquí ya están las asistencias, ya se crearon todas las asistencias aquí. Si en algún momento hay alguna clase que cae en día festivo o que las autoridades suspenden las clases,
No hay problema, ese día ustedes me hacen acuerdo y esa asistencia no la tomamos en cuenta, ¿no? Entonces ahorita está por default, está creado, ¿no? Entonces aquí ya estoy viendo y ya veo que la mayoría de ustedes ya ha marcado la asistencia, entonces estamos bien. Si recuerden ustedes que esta asistencia aquí es la asistencia que lo va a hacer marcar. La asistencia de Zoom, donde les pido yo que pongan sus dos apellidos y sus dos nombres, esa asistencia es una asistencia de respaldo, de backup. En el caso de que, por ejemplo, se dañe el servidor del aula virtual y se pierda la asistencia del servidor, entonces utilizaríamos la asistencia del aula virtual, ¿sí? O sea, la asistencia de Zoom, ¿sí? Por lo tanto, ya ha pasado, así que es recomendable que marquen las dos asistencias. Pero vale la de aquí, más importante es la de aquí, porque esta es la que define su porcentaje de asistencia. Bien, les recuerdo que en el aula virtual pues tenemos el link de la clase en vivo, o sea, de la clase de Zoom. Si alguno de ustedes no recuerda, desde aquí puede ir directamente a la clase Zoom. También tenemos las clases grabadas aquí. Hay una lista de reproducción en YouTube. En este caso creo que ya tenemos una o dos clases grabadas, no estoy seguro, pero ya están allí, las pueden revisar. También tenemos el PEA. El PA es el PA anterior, no está el actualizado. Me imagino que un par de semanas está el actualizado, pero el contenido no varía, el contenido es el mismo, así que pueden utilizar este PA de referencia, no hay problema. Déjenme. Y también tenemos la asistencia del curso, que es donde ustedes tienen obligatoriamente que marcar. Bueno, aquí tenemos nuestro programa de estudio, el material de apoyo que todavía no subo, las actividades formativas que nos llevan directamente al Classroom, donde allí también tienen que matricularse para poder hacer los deberes. Todavía no hay actividad, recién comenzamos este 2022, ¿verdad? Ya con todo. Las actividades prácticas aquí, como les decía, no estoy muy seguro de qué es lo que va encasillado aquí. Y tenemos los resultados de aprendizaje donde van las lecciones y exámenes según corresponde, ¿no? En este caso, el capítulo número 1 es bastante extenso, entonces yo pienso que podremos cumplir el capítulo número 1, tal vez nos tome todo el primer parcial, o si tenemos suerte y si me apuro, pues tal vez podamos entrar al capítulo número 2. ¿No? Entonces, por el capítulo número 1, generalmente a mí se me hace un poco largo, voy a ver si en este periodo lo logro acortar. Esas serían las novedades. No sé si alguno de ustedes tenga en este momento alguna inquietud. Y si no tienen, pues nos vamos directamente a donde nos quedamos el año pasado. Bueno, entonces nosotros estuvimos viendo lo que es la empresa, estamos viendo los elementos de la empresa, hagamos una revisión rápida, ¿verdad? Entonces habíamos visto lo que era una empresa que estaba conformada por una o varias personas y que tenían un objetivo, vimos cuáles eran los elementos de la empresa, vimos elementos materiales, vimos también los elementos humanos, que es una de las piezas claves de la empresa, también vimos los elementos técnicos. Déjenme ver si... Sí, nos habíamos quedado en los elementos técnicos, ¿no? Entonces, los elementos técnicos es todo lo que podemos encontrar en la empresa, ¿verdad? Como son, por ejemplo, los sistemas de producción. Estos sistemas de producción incluyen lo que son los métodos, las patentes, las fórmulas. Eh, Bien hacer, por ejemplo, si ustedes tienen un local de comida y ustedes tienen una receta, ¿verdad? Esa receta es parte de la empresa, ¿no? Y es algo que es un bien, aunque de repente la receta no sea un material que tenga valor, pero su contenido intelectual es importante. Dentro de los elementos técnicos también tenemos los sistemas, por ejemplo, los sistemas de venta o un sistema de autoservicio o un sistema de contado o un sistema de crédito. Lo que ustedes tengan implementado allí como un método de venta también es parte de la empresa, ¿no? Como les decía, esto no está conformado en material, pero sí tiene un valor para la empresa. Tenemos los sistemas de finanzas. Estos sistemas sirven para obtener dinero
este sistema de finanzas puede ser por capital propio o por crédito. Entonces, estos son eh, fundamentos en los cuales ustedes crean la empresa. O sea, ustedes crean la empresa con una línea, ¿no? Entonces, ustedes van a seguir en el desarrollo de la empresa estas líneas. También tenemos los sistemas de organización y administración. Aquí se muestra la estructura de la empresa. Aquí podemos ver los niveles jerárquicos y cómo funcionan los canales de comunicación. Y también, sí, perdón, un ratito, no sé si me están tocando aquí. Déjenme un ratito, ¿sí? Ya, entonces estamos hablando de que los sistemas de organización y administración también forman parte de la empresa, ¿no? Entonces, estos elementos técnicos son cosas que hay en la empresa, no son los elementos materiales, ni tampoco los humanos, ¿verdad? Pero también forman parte de cómo va a funcionar la empresa, entonces tienen un valor. Bien, aquí, por ejemplo, podemos dar otro enfoque dentro de los elementos de la empresa. Aquí en este otro enfoque se definen como factores activos. Los factores activos pueden ser los empleados, los propietarios, los sindicatos, los bancos, es decir, los entes que se mueven o se desenvuelven dentro de la empresa. Y tenemos los factores pasivos, como pueden ser las materias primas, transporte, tecnología, conocimientos, contratos financieros, que son, digamos, las cosas materiales. Dentro de este enfoque también tenemos la organización, ¿verdad? Que es la coordinación y el orden que hay entre todos estos factores y áreas dentro de la empresa, ¿no? Entonces aquí está, podemos decir, otro punto de vista, ¿no? Dentro de los factores activos, como ya les mencioné, pues estas son las personas. Aquí hay que tomar en cuenta que las personas pueden ser físicas, ¿verdad? Es decir, una persona de carne y hueso, o puede ser jurídica, es decir, una persona o una persona que tiene una presencia jurídica. Es decir, que está definida por la ley. Déjenme mutear aquí por si acaso. Y también aceptar a un compañero. Ya. Ya, entonces, podrían ser personas, pero aquí también entran, por ejemplo, entidades mercantiles, cooperativas, fundaciones, es decir, otro tipo de entidades que de alguna manera tienen un... No, ya. De la empresa. Déjenme mutear. Ya. ¿Qué más? Ya, dice aquí que las empresas se constituyen, entre otras cosas, por aportación de capital, es decir, la gente que pone dinero, ¿no? Entonces, estos factores activos pueden ser netamente los que ponen el dinero o también pueden ser de tipo intelectual, o sea, gente que aporta con su conocimiento o también con patentes, ¿no? Las patentes son ideas que ya están registradas y que están protegidas. Entonces, aquí este tipo de personas se convierten en accionistas de la empresa, es decir, las personas que tienen el interés de que la empresa salga adelante y que obviamente la empresa va a generar algún tipo de ganancia y entonces esas ganancias pues se reparten entre las personas que han capitalizado para que la empresa salga adelante. Bien, estas personas aquí participan en todo el sentido y desarrollo de la empresa, ¿no? Entonces ellos tienen eh, protagonismo dentro de la empresa. Bien, ¿quiénes son esas personas que están participando aquí? Son los administradores, obviamente toman decisiones. Los clientes, obviamente ellos son los que mueven la empresa. Colaboradores y compañeros, esto podría ser las personas que trabajan en la empresa.
fuente financiera, o sea, dónde viene el dinero, los accionistas, son los que también ponen dinero, los suministradores o proveedores. Estos de aquí también forman parte de la empresa, son parte importante también, porque sin ellos no se vendería. Y finalmente los trabajadores, ¿no? Entonces, todos los que participan activamente, que pueden ser personas o entidades, son los que conforman el sector, el factor activo. Los factores pasivos pues son todos los elementos activos que van a ayudar a la empresa a conseguir los objetivos. Estos factores pasivos pueden ser, por ejemplo, el uso de tecnología, como por ejemplo los sistemas, las comunicaciones, las materias primas, si van a ser productos, pues también forman parte de los pasivos, los contratos financieros, es decir, los contratos legales que se ponen. Entonces, todo esto aquí son los factores pasivos, ¿no? Bien, dentro de la empresa nosotros tenemos una jerarquía. Generalmente las empresas se las suele esquematizar como una pirámide, ¿verdad? Y en esta pirámide pues obviamente hay una base y hay una punta. Y nosotros podemos ver la empresa por niveles jerárquicos, ¿no? Entonces tenemos en la parte de la base, tenemos el nivel operativo, que es la parte más baja de la base, y como ustedes pueden ver también es la parte más ancha. ¿Sí? Esto quiere decir que el factor activo, o sea, el personal que conforma la empresa, está concentrado mayormente en esta parte de aquí. O sea, aquí hay mayor cantidad de gente. También tenemos aquí el nivel táctico. En el nivel táctico está en la mitad de la pirámide. Como ustedes pueden ver, ya no ocupa tanto volumen. Aquí están la gente que de alguna manera ayuda a conseguir los objetivos. No son tantos, ¿verdad? Pero están por aquí. Y obviamente, cuando hablamos de los niveles, obviamente los que están acá abajo ganan menos y los que están acá arriba ganan más, ¿no? Y finalmente tenemos el nivel estratégico. Aquí hay unas pocas personas que están en la punta de la pirámide. Y dentro de la punta de la pirámide, pues, estas personas son los que más ganan y son también los que tienen el mayor poder de decisión, ¿no? Entonces, el nivel estratégico es el que toma la dirección de hacia dónde va la empresa. Estos son los que deciden hacia dónde van a dirigir sus esfuerzos, ¿verdad? El nivel táctico son los que ayudan a conseguir los objetivos. Estos niveles tácticos generalmente son jefes departamentales o gerentes departamentales, y son gerentes, por ejemplo, en una típica empresa, pues hay un área de marketing, de producción, de finanzas, de recursos humanos. Entonces estos son los jefes. Y en el nivel operativo, pues tenemos ya a los que son, por ejemplo, de marketing, no sé, los asistentes, a de producción, los operadores, a los de finanzas también los asistentes o los operarios, y de recursos humanos tenemos también a la parte operativa. Denme un segundo. Ya, listo entonces. Entonces, esto es más o menos una estructura típica de una empresa con sus departamentos, ¿no? Esto de aquí se conoce como organización jerárquica y departamental dentro de una empresa. Esto siempre es bueno cuando ustedes llegan a una empresa o si en algún momento van a crear su empresa, que ustedes la estructuren para que sepan, para que dividan la empresa y que cada parte de la empresa tenga su responsabilidad. Generalmente en una típica empresa comercial, pues hay los departamentos o también conocidos como áreas funcionales. Entonces, las empresas varían de empresa a empresa, pues los departamentos pueden ser más grandes, más pequeños, pueden ser más detallados o pueden ser más generales, pueden tener mucha gente, pueden tener poca gente, pueden ser más especializados o no. Entonces, de empresa a empresa varía, ¿no? Pero de manera general, pues en una empresa siempre hay un área de producción y logística, si es que es una empresa de producción. Hay una dirección y recursos humanos, o sea, los que tienen que ver con la contratación de personal. Hay un área comercial, es decir, los que van a hacer que se venda los productos. Hay un área de finanzas y administración, es decir, los que van a manejar el dinero.
Hay sistemas de información. Hoy en día, una empresa que no tenga sistema de información sería algo muy complicado. Y hay la parte de ventas, los que venden, ¿no? Entonces, estos son las áreas funcionales o departamentos típicos de una empresa. Pueden haber más o menos departamentos dependiendo de cada empresa. Estas áreas o departamentos pueden estar separadas en función del tamaño y modelo de la empresa, como les decía yo. Eso puede cambiar, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos lo que se conoce, bueno, acá estamos viendo la estructura. Aquí tenemos lo que se conoce como un organigrama. ¿Para qué sirve un organigrama? Un organigrama nos sirve como para saber cómo está estructurada la empresa, como para saber cuáles son los niveles jerárquicos y como para saber quién toma qué tipo de decisión, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un organigrama de una empresa ficticia. Aquí, por ejemplo, tenemos que el nivel más alto es la junta de accionistas, es decir, las personas que pusieron el dinero son los que toman la decisión. Generalmente, los accionistas no están ahí metidos, se reúnen una vez al año y de ahí se van de vacaciones porque tienen dinero, ¿no? Entonces no quieren estar esclavizados allí. Entonces los accionistas no se los ve mucho. Como los accionistas no toman decisiones, pero tampoco no van a dejar que su dinero esté a la buena de Dios, entonces ellos contratan a un directorio. Un directorio ya es una gente más especializada en el área para tomar decisiones a nivel jerárquico, y este directorio puede tomar decisiones. Entonces estos están como en el segundo nivel jerárquico tomando decisiones. Y finalmente tenemos un gerente. En este caso, el gerente es el ejecutor de lo que diga el directorio. En este caso específico de aquí, estamos viendo una estructura de una empresa que tiene más o menos gente en la punta, ¿verdad? La mayoría de las empresas no tiene tanta estructura en su punta piramidal, pero en este caso estamos viendo que sí. El gerente, ¿verdad? Y ustedes ven cómo va de arriba hacia abajo, así se estructura el nivel jerárquico. El de más arriba tiene más jerarquía que el de más abajo. Por ejemplo, el directorio manda al gerente, pero el directorio no manda a la junta de accionistas. El gerente no manda al directorio, ¿verdad? Pero manda al gerente de proyectos y al gerente de finanzas. ¿Sí? Ahora, aquí cuando ustedes ven en un organigrama una línea que sale en paralelo, digamos así, o sea, de esta manera, cuando ustedes ven una línea así, esto no significa que esta persona tenga un nivel jerárquico. Esto significa que esta persona presta una asistencia, ¿no? Entonces los gerentes generalmente son ocupados, y como los gerentes son ocupados, normalmente le dicen a la secretaria, diga que hagan tal cosa. Entonces la secretaria o asistente cumple las órdenes del gerente, y visto desde el punto de vista, si la orden la dio el gerente, todos tienen que acatarla, ¿no? Entonces, el gerente de proyectos va a hacer lo que le dice la secretaria, pero no porque la secretaria tiene un nivel jerárquico alto, sino porque la secretaria está transmitiendo la disposición del gerente, ¿sí? Entonces, aquí la secretaria no manda, sino que es un asistente que obviamente es una vocera del gerente. Entonces, todos le hacen caso, pero no porque es la secretaria, sino porque la orden fue dada por el gerente. Ahora, en muchas empresas, a pesar que la secretaria no tiene jerárquicamente poder, ¿verdad? Ustedes no pueden ir a la secretaria y decirle, tú eres una simple secretaria, quiero hablar con el gerente. No, porque las secretarias sí tienen poder. Sí, ya les voy a decir por qué. Miren qué pasa ahí. Ya, les decía que las secretarias tienen poder porque las secretarias generalmente son una persona de mucha confianza con el gerente, y la secretaria generalmente, el gerente no está allí, pero la secretaria generalmente cuenta todo lo que ocurre en la empresa, cuenta quién se portó mal, quién se portó bien, quién está haciendo las cosas bien, quién está haciendo las cosas mal. La secretaria tiene más contacto con la gente y por lo tanto tiene conocimiento de lo que ocurre en la empresa. Entonces, en la mayoría de las empresas que a mí me ha tocado pasar, las secretarias tienen mucho poder y siempre se respetan, ¿sí? Pero esto es informal, ¿no?
Jerárquicamente hablando no tiene poder, pero en la práctica pues no nos debe meterse con la secretaria. Bien, este gerente tiene poder sobre el gerente de proyectos y el gerente de finanzas, ¿no? Entonces, este gerente manda al gerente de proyectos y al gerente de finanzas. Sin embargo, vean ustedes cómo el gerente de proyectos y el gerente de finanzas se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Por lo tanto, este gerente no manda al gerente de acá y viceversa. Entre ellos se saludan, se dicen cómo está, compañero, colega, ¿verdad? Pero no se dan órdenes. Pueden conversar, pero no se dan órdenes, ¿no? Entonces, cada cual es dueño de su área, ¿no? Ahí están en el mismo nivel, pero no se pueden dar órdenes el uno al otro. Justamente porque para eso se ha hecho la jerarquía, para que no ocurran estas equivocaciones de las órdenes. El gerente de proyectos, a su vez, tiene a su cargo un departamento de proyectos y un departamento de consultores, ¿no? Jerárquicamente hablando, el gerente de proyectos manda al departamento de proyectos y al departamento de consultores al mismo tiempo. Sin embargo, vean ustedes que el departamento de proyectos está encima que el departamento de consultores. Pregunto yo, ¿será que proyectos manda a consultores? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat. Opinen. Proyectos manda a consultores, así tal y cual como lo ven. Licenciado, buenas noches. Yo creo que consultores puede dar opiniones a los proyectos que se den en la empresa o sea, para desarrollar técnicas que ayude a la empresa, valga la redundancia, a seguir creciendo. Y creo que las opiniones ahí son importantes para que lo de proyectos tomen ciertas que otras técnicas que los consultores le estén indicando en su momento. Ya, ahí, si usted gusta, puede ponerse ahí en el chat, póngase ahí participación en clase. Su opinión es correcta, aunque todavía falta complementar un poquito. Sí, es correcto, los consultores pueden opinar y generalmente las empresas ocurren estas opiniones, pero ahorita enfocándonos directamente al organigrama, ¿verdad? La pregunta es que como proyectos está acá arriba, ¿será que el proyecto le manda a consultores? Y la respuesta es que no, se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Solamente quiero que se fijen cómo acá el gerente de proyectos y el gerente de finanzas se encuentran en el mismo nivel jerárquico, pero como la línea de proyectos no sale desde la parte de abajo hacia consultores, como la línea que los une, ¿verdad? Está así en paralelo, entonces tienen el mismo nivel jerárquico, ¿sí? Proyectos no es superior a consultores y consultores no es superior a proyectos, están en el mismo nivel jerárquico. Lo que ocurre es que para efectos de poder diagramar el gráfico, se los ha puesto de esta manera, pero no son superiores, ¿no? Simplemente por ahorrar espacio se los puso así. Ahora, vámonos con el gerente de finanzas. El gerente de finanzas tiene a su cargo el departamento, bueno, a la contadora y al economista. ¿Sí? Tiene a la contadora y al economista. Pregunta fácil. ¿La contadora manda al economista o el economista manda a la contadora? No manda porque está en el mismo nivel jerárquico. No manda porque está en el mismo nivel jerárquico, entonces así fácilmente puede ponerse ahí participación en clase, en el chat, para tenerlo en cuenta. Entonces, están en el mismo nivel jerárquico, al igual como están acá proyectos y consultores. Ahora, pregunta capciosa. ¿Sí? ¿El gerente de proyectos manda a la contadora o al economista y el gerente de finanzas manda al departamento de proyectos o a los consultores? Es decir, este que está más arriba puede mandar a estos que están más abajo y este que está más arriba puede mandar a estos que están más abajo. Buenas noches, licenciado. De pronto, para mí puede ser que den un punto de opinión.
pero no están prácticamente en la misma área. Ya, entonces póngase ahí actuación en clase también. Efectivamente, como no están en la misma área y no hay una línea que los une directamente, el gerente de proyectos, ¿verdad? No puede mandarle al contador, no puede mandarle al economista, porque eso sería meterse en los oficios del gerente de finanzas. Ahí sí se arma la guerra en las empresas y yo he visto guerras en las empresas por este tipo de situaciones, ¿sí? Ahí entre los gerentes, como quien dice, no se pisan la manguera, como se dice en el barrio. Entonces, este manda a su gente y este aquí manda a su gente y ninguno de los otros se mete, porque se supone que este está aquí porque sabe de su área y se supone que este está acá porque sabe de su área. Efectivamente, podrían dar ahí alguna opinión, si es que es el caso, pero de una opinión no pasa. O sea, es más, los gerentes nunca van a escuchar o no deben, o sea, uno como empleado no debe escuchar a otro gerente de otra área, a no ser que específicamente su jefe, por ejemplo, que el gerente del proyecto, para un tema puntual le diga al departamento de proyectos, oye, te va a dar unas instrucciones el gerente de finanzas, le haces caso. Entonces, si el jefe le dice esa orden, entonces allí podría ser. Sin embargo, eso no es normal. ¿Sí? No es normal porque cada cual tiene su competencia dentro de su área. Bueno, y finalmente la contadora tiene un auxiliar y el economista tiene un auxiliar. Y obviamente como estamos viendo aquí la línea de flujo, pues entonces la contadora manda sobre este auxiliar y el economista manda sobre este otro auxiliar, ¿no? Entonces, y obviamente el gerente de finanzas manda a todos los que están abajo, entonces el gerente de finanzas manda también a estos dos auxiliares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la contadora le dice, imprímete este informe, y el gerente de finanzas le dice, no imprimas nada, ¿qué hace el auxiliar? ¿Imprime o no imprime? Tiene que acatar la orden del gerente de finanzas, no imprimirla. Sí, tiene que acatar la orden del gerente de finanzas porque él es el que tiene mayor nivel jerárquico, ¿no? Entonces ahí también póngase su punto de actuación en clase, ahí en el chat para tenerlo registrado. Entonces, jóvenes, ahora sí, ya vemos que este es el organigrama de la empresa. Esto nos ayuda a entender cómo está organizada la empresa, nos ayuda a entender quién manda, ¿verdad? Por ejemplo, si yo llego a la empresa y yo pregunto, ¿quién es el gerente? Ah, ya, fulano de tal, yo ya sé que con ese no me meto. Si yo me contratan a mí como el gerente de proyectos, entonces yo ya sé que doy órdenes al departamento de proyectos y doy órdenes a los consultores. Entonces yo a ellos no les acepto que me digan nada, sino que yo les digo, aquí se hace lo que yo digo. Digamos que si fuese yo autoritario, entonces yo me impongo. Y no me pueden decir ni pío. Pero si me llama el gerente, ¿verdad? Entonces yo tengo que correr a ver qué quiere el gerente porque ese es mi jefe directo. Entonces, así son los organigramas. Déjenme ver, yo creo que tenía por acá, tenía algún organigrama. Vamos a ver. Aquí no tengo. Arribita. Ya se me han perdido. Aquí por acá. Se me han perdido los organigramas. Yo tenía. Más en otra clase que tenía. Bueno, entonces ya conocimos el organigrama. Ahora vamos a pasar a otro tema. Déjenme ver. Nosotros tenemos clase hasta las 7:30. Ahí me avisan porque yo a veces me pierdo. Ya, entonces vamos pasando a otro tema que es la empresa, el empresario y el administrador, ¿no? Entonces, como ya habíamos conversado, pues la empresa se crea por una persona, ¿verdad? O un grupo de personas. Entonces, estas personas están por ahí, por la vida, y son personas pues que dicen, hey, aquí yo veo una oportunidad en un negocio, ¿no? Como por ejemplo cuando comenzó la pandemia, pues salieron los empresarios que crearon mascarillas. ¿Sí? Entonces eso fue, al inicio fue un buen negocio. Lo que pasa es que no fueron los únicos que tuvieron la misma visión y saquearon, la mayoría salió creando mascarillas, ¿no? Entonces, estas personas o grupos de personas ven una oportunidad de hacer un negocio,
pero esta oportunidad la tienen que ver en un contexto, en un entorno. Entonces, esto lo crean mirando qué ocurre en el sector socioeconómico, ¿no? O sea, socialmente hablando y la economía, cómo se mueve. Entonces, esto nos da la pauta de que existe la posibilidad de crear un negocio. Estas personas son el pilar para la creación de la empresa. O sea, estas son las primeras personas que crean las empresas y generalmente son las personas que requieren la sociedad, ¿no? Aquí en nuestro país, si bien es cierto que tenemos empresarios, no tenemos tantos empresarios, ¿no? Tal vez estamos un poco limitados como país, pero no tenemos tantos empresarios, o por lo menos nuestros empresarios no son tan exitosos como debería ser para que estemos en mejores condiciones. Ya, entonces es importante para la sociedad que existan estos empresarios porque las empresas mueven la economía de los países. Bueno, estas personas son las que han liderado, dice la generación, el desarrollo de empresas exitosas. O sea, ya hablando de tiempos anteriores, pues las empresas que tenemos hoy en día han sido lideradas por empresarios exitosos. Y estas personas que han logrado crear empresas, pues han tenido la capacidad de ver las oportunidades, pero no solamente es necesario ver las oportunidades, sino que han sabido tomar las decisiones. Hay que decidir, ¿verdad?, qué se va a hacer con la vida, y han asumido riesgos. Entonces estas personas pues dijeron, bueno, me hipoteco la casa y a ver si tengo resultados. Entonces tomaron riesgos y han administrado recursos. A lo mejor solamente contaban con un grupo de personas cuando iniciaron y tuvieron que administrar a estas personas de manera eficiente para lograr crecer, ¿no? Y todo esto porque ellos visionaron, vieron hacia el futuro y dijeron, aquí yo voy a crecer. Entonces, todo esto se necesita de los empresarios. Bueno, entonces, eso que les dije yo de los empresarios, pues eso es porque ellos han tenido un espíritu empresarial. ¿Qué es ese espíritu empresarial? Dice que es el conjunto de características culturales, ¿verdad? Porque la cultura juega un papel importante para el desarrollo de cualquier negocio, de comportamiento individual. No cualquiera se hace empresario, y colectivo, no colectivo porque la mayoría de las empresas no las hace una sola persona, sino que las hace un conglomerado de personas. Entonces, todas estas características pues juegan un papel fundamental para el proceso del desarrollo humano y social, ¿no? Entonces, lo que nos interesa como sociedad es que la sociedad crezca. La sociedad crece cuando el humano crece, y cuando el humano crece, la sociedad crece. Eso lo podemos ver en sociedades más desarrolladas, donde las personas están bien, porque existe trabajo, ¿sí? En nuestros países no estamos tan desarrollados y por eso es que no nos vemos tan bien, ¿no? Y tenemos trabajo que hacer. Bien, además se puede reconocer como una fuerza que hace posible la creación de empresas de todo tipo. Entonces estos empresarios pues tienen este espíritu que logran colocar empresas, y estas empresas son de diferentes áreas. El espíritu empresarial es la fuerza motora que impulsa al empresario a alcanzar sus propósitos y se manifiesta en el deseo de asumir riesgos y enfrentar retos. Eso es cuando usted decide que va a poner su emprendimiento, ¿verdad? Y usted en el fondo de la cabeza sabe que lo va a lograr. No sabe que no va a ser fácil, que que va a tener problemas en el camino, pero usted dice, sí, lo voy a lograr. Entonces, ese es el espíritu empresarial. Hablemos ahora pues de esta persona que es el empresario. Entonces, el empresario es ese tipo de persona, no le llamemos especial, pero llamémosle que tiene ciertas cualidades, ¿no? Estas personas tienen talento, tienen iniciativa, obviamente tienen que tenerla para iniciar algo, tienen gran capacidad de trabajo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los gerentes suelen ser incansables, ¿no? Se van por aquí, se van por allá, se van de viaje, regresan, trabajan sábado, trabajan domingo, se quedan hasta las altas horas de la noche. Entonces tienen gran capacidad de trabajo para lograr sus objetivos. Estos son como los perros, los empresarios. Ellos dicen, quiero alcanzar tal cosa, y ahí se quedan como los perros necios, ¿verdad?, hasta lograr esos objetivos. Bueno, pero estos empresarios obviamente para lograr lo que quieren necesitan recursos.
Cuando hablamos de recursos, pues hablamos que necesitan los materiales, el dinero, los materiales, el recurso humano, para que los puedan administrar y mediante la combinación correcta de estos recursos, lograr crear actividades lucrativas. ¿Sí? O sea, a la final, a pesar que es un poco romántico lo que el empresario quiere cumplir los objetivos y todo eso, a la final, pues lo que se busca es un ingreso económico. O sea, lo que se busca es obtener dinero, ¿no? Entonces, el empresario pues incurre en estas actividades para lograr dinero y se logra pues produciendo bienes o servicios que van a ser ofrecidos a la comunidad. Ahora, algo que vamos a ver aquí es que cuando ustedes quieran montar un negocio y ustedes quieren ofrecer algo a la comunidad, para que su negocio sea exitoso, lo que ustedes ofrezcan a la comunidad tiene que ser algo que la comunidad esté necesitando. Tiene que ser algo que a la comunidad le solucione un problema. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si yo me pongo a vender helicópteros, de repente, como aquí hay mucho tráfico, justamente veía en la televisión que decían que Guayaquil es la 10ª ciudad con el tráfico más caótico de Latinoamérica. Entonces estamos ahí ya entrando en el récord de tráfico insostenible. De repente, si yo vendo helicópteros que sean asequibles, a lo mejor la gente prefiere ir en helicóptero que en carro, ¿no? Va a llegar más rápido, entonces puede ser una buena oferta, ¿no? Bueno, si no vendo helicópteros, digamos que no vendo helicópteros, pero por ejemplo, una solución que hay aquí en el Ecuador y en la mayoría de los países es vender motos. ¿Sí? Se han dado cuenta que han crecido el mercado de las motos. El mercado de las motos ha crecido porque la gente quiere movilizarse. La moto es un vehículo práctico, asequible, donde puede movilizarse, ¿no? Lo malo es que no les han dado bien el curso de manejo, pero digamos que es una solución peligrosa, pero aceptable. Bien, entonces la idea es producir bienes y servicios que sean necesarios para la comunidad. Dice, el empresario moderno es ante todo un investigador de la realidad. O sea, ustedes tienen que saber qué ocurre en su entorno, ¿verdad? Curioso, creativo y decidido a asumir riesgos, ¿no? Entonces la palabra riesgo ya es como la 3ª vez que aparece y eso es porque obviamente pues hay una oportunidad de ganar, pero es como una apuesta, también se puede perder. Bien, aquí tenemos el concepto de Peter Drucker que dice que el principal trabajo del empresario es la maximización de las oportunidades. Maximizar las oportunidades quiere decir que con lo que tengo que alcanzar, con lo que tengo en la mano, tengo que alcanzar el mayor crecimiento que yo pueda. Y el crecimiento se ve en función de los ingresos, ¿sí? Entonces esa es la maximización de las oportunidades. Por lo tanto, su función básica es determinar qué actividades deben ser realizadas con eficiencia. ¿Sí? Las actividades realizadas con eficiencia significa que yo hago lo que tengo que hacer sin desperdiciar. Por ejemplo, si con $1 yo puedo en una tienda comprar 5 panes, con el mismo dólar puedo comprar en otra tienda 10 panes, y con el mismo dólar puedo comprar en otra tienda 12 panes, ¿verdad? Y que todos los panes tengan la misma calidad y de repente peso en gramos. Entonces, para yo maximizar las oportunidades, ¿verdad? Yo tendría que comprar en la opción que me venden los 12 panes, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que estoy siendo más eficiente con el dinero, porque con el mismo dólar podía comprar 5, 10 o 12. ¿Sí? Entonces, ahí he maximizado. O sea, si compro los 12, quiere decir que le saqué más jugo al dinero. Bien, entonces la eficiencia nos permite efectuar las actividades que sean bien hechas y se entiende bien hechas que no hay desperdicio. Y esto es una labor fundamental de los gerentes, ¿no? Entonces los gerentes están allí viendo, diciendo, apágueme el aire, apágueme la luz, cuánto se pagó de esto, por qué se está consumiendo mucha agua. Y así se meten en estos temas porque buscan maximizar, ¿no? Entonces, las empresas, y por eso es que los gerentes y los dueños son muy chinchosos en esto de aquí, se fijan mucho en esto, ¿no?
Yo, por ejemplo, tuve un jefe que, bueno, a mí creo que a mí me hicieron pagar el aire acondicionado porque a alguien se olvidó apagar el aire y me echaron la culpa a mí, que yo fui el último en irme, pero yo no fui. Pero bueno, ahí me hicieron apagar el consumo del aire acondicionado porque se quedó prendido, ¿no? Entonces, no lo hacen porque quieren sacarme la plata. Lo hacen porque lo que quieren es dar un ejemplo de que no se desperdicie en la empresa. Entonces, tenía un jefe así de complicado. Bien, y los recursos y esfuerzos deben concentrarse más en las oportunidades empresariales que en los problemas gerenciales. Dicen, los recursos y esfuerzos deben concentrarse más en las oportunidades empresariales que en los problemas comerciales, ¿no? Entonces, un gerente de una empresa se concentra más en ver cómo crear nuevos productos o cómo ganar mercado, que de repente concentrarse en que los empleados están llegando tarde a trabajar, ¿no? Eso es importante, pero para eso hay jefes internos. Pero un gerente gana lo que gana y está en la cabeza de la empresa porque tiene que preocuparse de empujar a la empresa hacia el éxito. Y para eso tiene que concentrarse en las cosas que realmente son importantes, y estas cosas es en no dejar pasar las oportunidades que ofrece el mercado. Bien, otro concepto de Rodrigo Varela dice: la persona o conjunto de personas capaces de percibir una oportunidad de producto o de servicio, estamos hablando de lo mismo, persona, grupo de personas que ofrecen productos y servicios, y ante ella formula libre e independientemente una decisión y consecución y asignación de recursos naturales, es decir, que ponen los recursos que tienen a la mano, ¿verdad? Financieros, tecnológicos y humanos, o sea, pone todo con lo que cuenta, entonces logran poner en marcha una empresa. O sea, con estos recursos, ¿verdad? Y logra poner en marcha una empresa y además puede crear un valor incremental para la economía. Crear un valor incremental quiere decir que con esos recursos yo hago algo que vale más de lo que invertí. Entonces, prácticamente como que hago un producto, me tiene un costo, ¿verdad? O hago un servicio y tiene un costo y yo lo ofrezco al mercado en un valor superior, y de esta manera pues tengo una diferencia y tengo una ganancia, ¿no? Entonces, creamos este producto o servicio para tener un valor incremental para la economía y también que genere trabajo para él y para otros. Entonces, por eso es importante los empresarios o las empresas, porque las empresas generan trabajo, contratan personas para que trabajen y obviamente esto beneficia a todos. El gerente o administrador. Bien, dice, el gerente o administrador trabaja o dirige las operaciones de la empresa como un guía, ¿no? Si nosotros recordamos nuestro organigrama, aquí está el gerente. Miren ustedes que el gerente no es el que toma las decisiones. ¿Sí? Por lo menos hay gerentes propietarios que sí toman decisiones, pero en este esquema no toman las decisiones, ¿no? Entonces, o no toma las decisiones trascendentales, ¿no? Entonces, ese gerente es un administrador que pone en marcha las decisiones del empresario. En este organigrama, el empresario sería la junta directiva, me parece, ¿sí? El directorio, ¿verdad? Estos serían los que toman las decisiones. Entonces, estos son los que ponen en marcha las decisiones del empresario. O sea, el empresario dice, tenemos que conquistar el mercado, y entonces el gerente dice, bueno, dame las pautas para conquistar el mercado y yo hacia allá dirijo la empresa. Y o los inversionistas, ¿no? Entonces es el empresario o los inversionistas, en este caso los vemos en la figura de los accionistas, los que tienen la propiedad de la organización, es decir, los que deciden, ¿sí? Básicamente el que pone la plata toma las decisiones. El administrador debe poseer habilidades humanísticas, o sea, debe tratar con personas, técnicas y conceptuales. Entonces también tiene que tener conocimiento técnico y conceptual. Y estos administradores siguen las teorías de la administración. Existen teorías de la administración que ayudan a la tarea de administrar, ¿no? Entonces, esto sigue la teoría de la administración clásica propuesta por Henry Fayol, y también las habilidades humanas que debe tener todo administrador de empresa. O sea, porque maneja personas. Ahora, esto es lo que dice el concepto. En la vida real, por lo menos en la época que a mí me tocó vivir, muchos administradores no tenían estas habilidades humanísticas, sino que
habían heredado el esquema de los capataces, es decir, que todo, como son los gerentes y máxima autoridad, están por el grito o por la agresividad. Entonces eso no es un buen manejo de habilidad humanística, ¿no? Entonces no hay que confundir eso allí, no porque están arriba tienen que tratar mal a las personas. Bien, entonces, pero eso no sé si todavía se esté, porque yo ya tengo un tiempo que no estoy dentro de las empresas, pero en algunas empresas esto de aquí ocurría en mi época. Bien, entonces, tiene que tener habilidades humanísticas por la destreza que demanda la interacción social, es decir, tiene que interactuar con muchas personas, porque de eso se trata la gerencia, ¿no? Y las técnicas se refieren a las destrezas para utilizar el conocimiento de los procedimientos de la técnica propia en un campo especializado. Es decir, si me dedico yo, por ejemplo, a la fabricación de calzado, entonces el gerente tiene que tener un conocimiento técnico de la creación de calzado. Si el gerente se dedicaba antes a hacer helados, ¿verdad? Entonces como que ese gerente, la experiencia que tiene haciendo helados no es tan igual como hacer calzado. Si de repente anteriormente el gerente se dedicaba a la fabricación de correas, tal vez la fabricación de correas sí sea un poco más equivalente a la fabricación de calzado. En pocas palabras, ese gerente tiene que tener conocimiento de lo que ocurre en la empresa y de cómo se opera para que sepa tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, el tema conceptual dice es necesario para coordinar e integrar todas las actividades e intereses de la organización. Es decir, estas personas no están puestas al azar, tienen que tener un conocimiento de cómo administrar la empresa. Ya, en la mayoría de las sociedades, especialmente en el Ecuador, que el desarrollo socioeconómico, es decir, el crecimiento de las empresas, es muy importante. ¿Por qué? Porque las empresas son las que generan la actividad empresarial, ¿verdad? Estas toman acciones estratégicas, y de esta manera contribuyen a la sociedad, ¿sí? Entonces las empresas empujan lo que es el crecimiento social. Es por eso que, es por eso que nosotros, o por lo menos un país, se alegra cuando tiene mucha participación de las empresas, ¿verdad? Y cuando no hay muchas empresas, pues el país se ve un poco en crisis, ¿no? Porque estas, como les decía, generan trabajo y también generan crecimiento a la sociedad. Las empresas a su vez, dado que estamos en un mundo muy competitivo, las empresas tienen que renovarse, ¿verdad? Tienen que constantemente estar renovándose para mantenerse en el mercado, ¿no? Y generalmente tienen que cambiar su manera de trabajar o sus productos para poder adaptarse. Bien, el concepto dice que concurren aspectos involucrados en la generación de las empresas, o sea, para generar las empresas hay que considerar temas como el entorno macro, es decir, qué ocurre a nivel universal o global, qué está ocurriendo en el mundo, ese es el nivel macro, y el nivel micro, es decir, qué ocurre, en este caso, el nivel micro vendría a ser el sector del país. ¿Qué ocurre en el país? No, hay que ver aspectos como las leyes, hay que ver aspectos como el sistema operativo, hay que ver aspectos como los sistemas socioeconómicos actuales para ver cómo se va a desarrollar la empresa, ¿no? Entonces, la empresa está muy ligada con el tema socioeconómico de, en este caso, la región que vendría a ser el país. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Dinero, bueno, a mí me ha pasado que una empresa, bueno, yo estuve trabajando en una empresa de lo que eran tuberías y había el gerente de la empresa, no sabía absolutamente nada. Y yo entré como chofer, pero yo tenía mucho conocimiento en eso, ¿no? Y llegaron los dueños un día y le estaban pidiendo una medida, un tubo por medida. Y él le dijo que no había. Pero
las medidas estaban, bueno, el mismo tubo con diferentes medidas. Por medida de afuera y medidas adentro, pero en sí era el mismo tubo. Claro. Uno era 160 y el otro era 175. En sí, un tubo de 6 pulgadas. Y él dijo, no hay, solo tengo de 160. Y los dueños le quedaron, pero lo quedaron viendo y le dijeron, pero ¿cómo no va a haber tubo? Si enviamos muchos. Y bueno, en fin, y yo estaba ahí, y ahí me preguntan, ¿qué pasó con los tubos? Yo le digo, los tubos están ahí. Ahí están los tubos de 160 y los tubos de 175. Y me dice, venga, a ver, muéstremelo, me dice. Y vino el gerente y me dice, pero ¿por qué dices que sí hay? Yo le digo, es que sí hay. A mí, yo le digo, venga, le vamos a mostrar. Estas columnas aquí son de 175 y estas son de 160. En sí, el tubo es el mismo, le digo, son 6 pulgadas. Y miren, imagínense, así pasan a veces. Y póngase actuación en clase por la participación. Lo que usted está hablando es de la técnica propia, ¿no? Entonces, bien decíamos que un gerente, como va a administrar el negocio, tiene que saber qué hay en el negocio y cómo funciona. Entonces, esto tiene que ver con la técnica propia. Así es. Sin embargo, algo que yo tengo que acotar, allí, es que no necesariamente los gerentes o administradores conocen todo el negocio porque esa no es su función. Si usted tenía conocimiento, lo que tenía que hacer el gerente es llamarlo a usted y decirle, señor Zambrano, ¿dónde está este tubo? Bueno, en sí, sí, pero el que en verdad debería saber eso era el que estaba encargado de la bodega. Bueno, en este caso el encargado de la bodega, ahí tiene toda la razón porque tienen una estructura jerárquica. Entonces, él no debió responder si no estaba seguro, no debió responder, sino que debió llamar a la persona que responde por ese tubo, que es en este caso la persona de la bodega. Entonces, ese fue el error de ese gerente. Pero, Claro. o sea, defendiéndolo un poco al gerente, le digo que la mayoría de los gerentes, y yo he conocido gerentes, y yo no sé por qué todos decimos que los gerentes no saben nada. Así, porque yo he estado gerente y yo también he dicho que no saben nada, y en algunas empresas he dicho que los gerentes no saben nada, y es verdad, a veces no saben mayor cosa las cosas internas, pero los gerentes tienen otras habilidades, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué el gerente gana 5 veces más que yo, llega a las 10 de la mañana, se va a las 2 de la tarde, a veces viene, a veces no viene, los fines de semana sube las fotos que se fue a la playa, que se fue a jugar tenis, y uno dice, pero tras que no hace nada y todavía le pagan, ¿sí? Entonces uno piensa así. Sin embargo, el gerente tiene primero la responsabilidad. Entonces, cuando algo ocurre, por ejemplo, si hay un robo en la empresa, o si algo se pierde, o si algo está mal, es la responsabilidad de él, él saca la cara. A pesar que la mayoría de los gerentes lo que dicen es, por ejemplo, el gerente dice, tráigame el tubo, y digamos que el bodeguero sea el que no sabía la medida. Entonces el gerente luego dice, no, el tubo sí está. Entonces el gerente dice, ah, el bodeguero no sabe, despedido. ¿Sí? Entonces el gerente tiene la habilidad, la mayoría de los gerentes tienen la habilidad de lavarse las manos con el de más abajo. ¿Sí? Y eso lo hacen muchos gerentes y por eso es bonito el cargo de gerente. Pero como les digo, ellos tienen la responsabilidad. Cuando la empresa no logra los objetivos, no logra las ventas y esas cosas, la cabeza que rueda es la del gerente. Si es que es hábil, a veces le echa la culpa a los demás y se lava las manos, pero no siempre va a poder lavarse las manos. Entonces, la cabeza que rueda es la del gerente y los gerentes generalmente estas actividades que hacen, que se van a comer, que llegan tarde, que se van para otros sitios, que se van a comidas, que gastan en viáticos mucho dinero, consiguen las relaciones interempresariales que les ayudan a las empresas a crecer, a conseguir buenos tratos, buenos negocios. Entonces, todo eso tiene una razón. O sea, no lo consienten al gerente por nada. No crean ustedes que los capitalistas, ¿verdad? O los acreedores son tontos. Lo ponen allí porque tienen esas habilidades sociales que benefician a la empresa y le pagan ese sueldo porque sabe que necesita esa plata para invitar a comer o pagar sobornos o qué sé yo. Entonces, ellos están allí porque tienen esa habilidad. ¿Sí? Uno no lo ve porque uno no sabe qué ocurre en esas oficinas o qué hace o por qué llega tarde. Pero ellos hacen ese tipo de cosas.
Y entonces, desde mi punto de vista, el gerente que usted dice hizo mal en no delegar, en no decirle a la persona que está segura de que sabe, que en este caso era el bodeguero. Y no sé si justificará, porque sí es cierto que hay algunos gerentes que realmente no justifican su razón de estar ahí. Mire, es que lo que pasa es que en este punto, él era el gerente y él encargado de la bodega. O sea, era un gerente como quien dice de bajo nivel, Polifuncional, por decirlo así. polifuncional. Ya, eso ocurre en las Exacto. empresas pequeñas. Las empresas pequeñas Sí. son polifuncionales y parte del problema de estas pequeñas empresas es de que tienen una estructura reducida. ¿Se acuerdan que vimos la estructura, el organigrama de una empresa? Y yo les decía que hay empresas que tienen más reducido. Y cuando usted tiene una empresa más reducida, donde una persona cumple varias funciones, entonces ahí pueden haber este tipo de errores, inconvenientes, porque a lo mejor el gerente está más preparado para una cosa y no para otra, pero como cumple ambas funciones, puede producirse errores, ¿no? Entonces, aquí el problema yo diría que la empresa es más pequeña. No le doy solución porque sabemos que una empresa más grande requiere más recursos y si requiere más recursos requiere más ventas y es como un círculo vicioso, ¿no? Ah, no puedo coger más material, no puedo coger más recursos humanos porque no tengo tanto dinero, ¿verdad? Así que o nos achicamos así o cumples doble funciones o busco a otra persona que cumpla doble función. Entonces estamos en una especie como de círculo vicioso. Pero justamente allí, un buen administrador, ¿verdad? Un buen gerente trataría de hacer crecer la empresa para que una vez que la empresa crezca, poder ir solucionando estos problemas que están allí internos. Entonces, no sé si exista alguna otra inquietud, alguna otra participación, algún comentario, pregunta. Ya, entonces, como no hay, continuamos. Vamos ahora a entrar a la clasificación de las empresas. Bien, la clasificación de las empresas es un tema más o menos extenso. Existen varios tipos de clasificaciones. Algunas clasificaciones varían según la naturaleza de la empresa, otras varían según su composición. Entonces, existen muchos tipos de empresas, ¿no? Y la manera de clasificarlas puede ser muy diversa. Aquí nosotros vamos a ver algunas de esas clasificaciones para que ustedes las sepan reconocer. Algunas clasificaciones tienen que ver por su forma jurídica, otras clasificaciones tienen que ver por el sector económico, otras clasificaciones tienen que ver por el grado de participación en el Estado, otras tienen que ver por su tamaño y otras tienen que ver por su ámbito estatal. Entonces, como ven, las clasificaciones pueden variar mucho. Bien, vamos viendo cómo se puede diferenciar las empresas dependiendo de la tipología que las distingue, ¿no? Entonces, por su aspecto podemos tener tipos de organizaciones. Por propiedad podemos tener públicas, privadas y de economía mixta. Por su tamaño podemos tener micro, pequeñas, medianas, grandes, corporaciones y conglomerados. Por el sector social podemos tener educativas, agrícolas, industriales, comerciales, salud, etc. Por las utilidades podemos tenerlas con ánimo o sin ánimo de lucro. Por los procesos de transformación pueden ser de producción en masa, por pedidos, por procesos continuos, etc. Por lo que producen pueden ser por bienes o por servicios. Por el compromiso de los integrantes pueden ser voluntarias o no voluntarias. Por la naturaleza del medio ambiente pueden ser externo estable, dinámico, simple, compleja, receptivo, hostil, etc. Entonces, estas son algunas de los aspectos que pueden hacer distinciones dentro de las empresas, ¿no? Bien, vamos viendo la clasificación de las empresas por la actividad económica. Entonces, como primer tipo de empresa tenemos las empresas industriales. Estas empresas industriales son las que producen, ¿verdad? Producen bienes, o sea, van a producir un producto mediante la transformación o extracción de la materia prima, ¿no? La transformación o extracción de la materia prima. Por ejemplo, tenemos las empresas de petróleo. Esta empresa es una empresa de industria de extracción,
o tenemos la empresa de carbón, ¿verdad? O tenemos una empresa agrícola, ¿no? Entonces, todas estas son de tipo industrial. A su vez, estas empresas de las industrias se pueden clasificar en industrias extractivas. Aquí dentro de este grupo están las empresas que se dedican a extraer los recursos naturales. Estos recursos naturales pueden ser renovables, ¿verdad? Como, no sé, por ejemplo, un producto renovable, por ejemplo, la empresa agrícola, donde se siembra y se puede volver a sembrar. O no renovables, como por ejemplo el petróleo, ¿verdad? Que una vez que se extrae, pues ya no queda más petróleo. Bien, dentro de estas empresas se encuentran las mineras, las pesqueras y las de madera, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo mineras no renovables, pesqueras y madereras pueden ser renovables, aunque haciendo una crítica a la humanidad, pues yo pensaría que las tratamos como no renovables. Bien, también dentro de estas empresas de las industrias tenemos las industrias manufactureras. En estas empresas aquí tenemos las empresas que transforman la materia prima en productos terminados. Y dentro de estas empresas pueden adoptar dos formas: las que producen bienes de consumo final y las que producen bienes de producción, ¿no? Entonces, tenemos estas subclasificaciones dentro de estas empresas. Bien, entonces, resumiendo, tenemos las industrias. Estas pueden ser extractivas, renovables o no renovables, y manufactureras de consumo final y de bienes de producción. Consumo final quiere decir que están destinadas para el usuario final, ¿verdad? Y de bienes de producción quiere decir que crean suministros que van a ser utilizados por otras empresas para manufacturar. Bien, aquí estamos hablando de las empresas de consumo final. Aquí estamos viendo que dice que producen bienes para la satisfacción del consumidor final. Por ejemplo, el pan. El pan se procesa, ¿verdad? Y al final queda el pan, y el pan pues ya va directamente al consumidor final. Este producto final, aquí dice que puede ser duradero o no. Por ejemplo, el pan no dura un tiempo limitado. Y un producto que sea duradero podría ser unos zapatos. Un zapato se elabora y obviamente tiene un tiempo de duración más largo, ¿no? Entonces aquí habla algunos ejemplos. Las empresas de bienes de producción, aquí se me saltó mucho. Ya, las empresas de bienes de producción son los que satisfacen la demanda de las industrias de bienes de consumo final. Entre estas están las de productos químicos, materiales de construcción, maquinaria, etc. Es decir, que producen suministros para las otras empresas, ¿no? Entonces, aquí están las de bienes de producción. Y aquí también se menciona las empresas de servicio. Las empresas de servicio pues ofrecen servicios. Aquí no hay productos manufacturados, pero sí hay servicios que pueden ser para la comunidad y que pueden tener fines lucrativos. Generalmente tienen fines lucrativos, ¿no? Las principales empresas de servicio son las empresas públicas. Las empresas públicas manejan lo que es la energía, el gas, el agua, las comunicaciones, ¿verdad? Tenemos las empresas de transporte. Aquí también hay pública y privada. La de educación también hay pública y privada. La salud también hay pública y privada. Financiera también hay pública y privada. Turismo, ¿verdad? Aquí dentro de las privadas también encontramos seguros, asesorías, contables, jurídicas, publicidad, entre otros, ¿no? Entonces, estas son las empresas que ofrecen servicios. Aquí no se da un producto, sino que se podría decir que estamos comprando tiempo a un experto. Bueno, tenemos también las empresas comerciales. Así nosotros conocemos a la mayoría de las empresas en nuestros medios. Estas empresas comerciales pueden ser intermediarias entre un productor y el consumidor. Y estas empresas lo que hacen es que venden, ¿verdad? Compran y venden productos ya terminados. Estas empresas comerciales pueden ser mayoristas, es decir, que compran grandes volúmenes de productos terminados a otras empresas, o pueden ser minoristas o detallistas, es decir, que venden por unidades o en pequeñas cantidades al consumidor, ¿verdad? Y también tenemos los comisionistas, es decir, que venden la mercadería por comisión, ¿no? Entonces, mayoristas
compran a grandes cantidades, minoristas pues venden en pequeñas cantidades al consumidor final, y comisionistas, es decir, que cuando venden, cobran. O sea, no hacen la compra al inicio. Entonces, estas son, la mayoría de nuestro mercado es de empresas comerciales, ¿no? Casi no tenemos muchas empresas que produzcan, ¿verdad? Y empresas de servicios, bueno, eso sí hay. Hay empresas de servicios y empresas comerciales, diría que tenemos bastante. Bien, entonces, siguiendo con este tema de la clasificación de las empresas, ya vimos algunas clasificaciones. La idea sería que ustedes puedan identificar ese tipo de empresas. Déjenme ver acá un documento. Déjenme revisar un documento que yo tengo acá porque... En un minuto. Yo creo que por aquí ya había alguna actividad o nos acercamos a una actividad que ustedes tienen que desarrollar. Ah, aquí está la actividad. Ya, déjenme compartirles. Ya, entonces miren, aquí está su primera actividad. Ustedes van a tener que realizar un organigrama de una empresa comercial. Van a tener que incluir sus principales áreas funcionales y también van a poder inventar los nombres de las personas si es que no tienen acceso a dicha información, y van a tener que identificar los cargos, ¿no? Entonces, su tarea es realizar un organigrama comercial. Esto aquí se los voy a copiar aquí en el chat. Se los voy a copiar en el chat, pero también se los voy a poner en el Classroom. Ahora, déjenme ver si me consigo. Yo sé que en algún lado tengo un organigrama. Ingeniero, una pregunta. Más o menos es como el esquema que usted indicó al inicio de gerente y todas sus áreas. Sí, Más o menos es esta tarea. sí. Ok, gracias. O sea, es bastante similar. Aquí tengo un organigrama. Déjenme ver un organigrama que tengo aquí. Este está en blanco, este no. Ejercicios. Este no me gustó. Este no está completo. No me gustó. Este me gustó. Ya, si están viendo ese organigrama. Ya, miren. Sí. ¿Se lo ven, no? Ya, miren, este es el organigrama, de ejemplo, de Pilsener. Este organigrama está bastante completo porque tienen hasta la foto. No es necesario que tengan la foto. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un gerente general. Generalmente va el nombre y el título, ¿no? De la persona que lo rige. Si ustedes no tienen la persona porque el puesto está vacante o porque no la tienen, no significa que no pongan que existe el puesto, sino que ahí, por ejemplo, se pone NN o se pone sin nombre, pero sí tiene que estar el cargo. En este caso tenemos un gerente general. Este gerente general a su vez tiene un subgerente, ¿verdad? Este subgerente, miren que manda aquí, ¿verdad? Manda aquí a todos los que están en esta línea de abajo, que están al mismo nivel. Tiene un gerente de administración y finanzas,
un director de producción, un director de marketing, un gerente técnico de estudio y un gerente de recursos humanos. ¿Sí? A su vez, cada uno de estos gerentes tiene, por ejemplo, aquí a facturación y cobranza, aquí a contabilidad, ¿verdad? Por acá tenemos al jefe de taller, al jefe de bodega, por acá tenemos al de publicidad, al de diseño gráfico, por acá solamente tiene un técnico y por acá tiene a un ingeniero de prevención de riesgo y un asistente social. Entonces, este organigrama aquí me gusta porque tiene los nombres y tiene los cargos y también tiene las jerarquías, ¿no? Esta línea de aquí me parece que está de más en este organigrama. Sí, creo que esto está mal porque los organigramas generalmente no tienen así dos líneas, sino que esta línea aquí estaría de más, pero como ejemplo sirve, ¿no? Entonces, lo que yo buscaría es que ustedes hagan un organigrama donde una empresa, si ustedes quieren, pueden hacer de cualquier empresa, pueden hacer una empresa que ustedes conozcan o de repente una empresa que ustedes se inventen, pero el punto es que tenga una estructura más o menos real. Lo que me interesa es que tenga una estructura más o menos real y que ustedes sepan utilizar estas líneas de jerarquía. Por ejemplo, según este diagrama, que yo no creo que funcione así, el gerente de administración y finanzas está arriba de la de facturación y cobranza, que a su vez está arriba de la de contabilidad. No, no puedo ver más abajo qué dice. Ya, entonces, según lo que dice el organigrama, ¿no? Obviamente el organigrama tiene que estar bien hecho. En este caso, podría ser que sea así, podría ser que esté equivocado. Pero algo así buscaría yo. No es necesario que le pongan las fotos. Pueden inventarse los nombres, pero los cargos y la jerarquía es lo que yo voy a ver y también las áreas de la empresa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, siempre hay un área de finanzas, hay un área de producción, hay un área de marketing, hay un gerente técnico. Este gerente técnico puede ser algo específico de este tipo de negocio y hay un gerente de recursos humanos. No sé si tengan alguna inquietud, duda con esta tarea. ¿Para cuándo es, profe? Buena pregunta. Buena pregunta. Ya, miren, por lo general, cuando yo pongo las tareas, por lo general no pongo una fecha tope, porque yo le doy esa facilidad a los alumnos. Es decir, no les doy, háganlo en una semana, o se lo recojo en 2 semanas, o se lo recojo en 3 días. Porque la realidad es que ustedes todo dejan ultimado. Ya, entonces yo no les pongo fecha tope, sino que yo dejo la tarea allí y ustedes verán cómo se organizan. Si tienen mucha carga de otras asignaturas, ustedes como que organizan su tiempo y hacen esa otra asignatura y la mía lo hacen después, lo pueden hacer. Pero esto es un arma de doble filo. ¿Qué sucede? Que ustedes dejan todo a última hora y entonces ustedes dejan acumular un deber, 2 deberes, 3 deberes, 4 deberes, y después ya no se acuerdan, ya se olvidan y hacen mal. Entonces, yo no los voy a presionar en la época de entrega, lo único que sí es que 2 semanas antes de que sea la toma del examen, yo ahí comienzo a revisar, ¿sí? Entonces, 2 semanas antes de dar el examen, comienzo a revisar todas las tareas, ¿sí? Entonces, no hay prisa, pero tampoco se confíen, ¿sí? Porque ya les digo, 2 semanas antes comienzo a revisar las tareas, entonces, lo mejor es que no dejen acumular. Así que no tiene mucha presión, pero tampoco se descuida. No sé si les quedó claro lo que les estoy diciendo. Sí, ingeniero, una preguntita. ¿Y la tarea es individual? No, ya quedamos anteriormente que ustedes tenían que armar grupos de hasta 5 compañeros. Entonces tienen que tener armados los grupos. No tengo ahorita, todavía no tengo listado de ustedes para armar los grupos. Yo lo quería armar en el aula virtual. Quería armar los grupos en el aula virtual, pero como estamos tan restringidos que no nos dejan hacer mayor cosa, creo que mejor lo voy a armar en una hojita de Excel. Entonces, tal vez lo que haga es que arme mi hojita de Excel y ahí comience a armar los grupos, ¿no? Creo que mañana tenemos una hora de clase. Si ustedes gustan el día de mañana, me copian aquí en el chat cómo están conformados los grupos y yo ya ahí me organizo y comienzo a armar mi hojita de Excel con los grupos y con las tareas, ¿no? Entonces,
Recuerden eso sí, que me tienen que poner los integrantes todos los integrantes del grupo. No sé si tengan alguna otra duda, por ahí veo que como que está una manita alzada. Licenciado, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Sería bueno que usted mismo pueda hacer los grupos, porque a veces hay tipo desigualdad y entre uno, otro compañero, para que no haya problemas, entonces sería mejor que usted mismo pudiera hacer los grupos. Saben que yo no estoy muy de acuerdo en eso de allí. O sea, lo que usted dice tiene una parte de razón, pero la realidad es esta. Ustedes se van a agrupar porque ya se conocen, porque ya saben que fulano y tal tiene computadora o que su otro compañero vive al lado de su casa o que su otro compañero tiene más velocidad en el wifi o que su otro compañero escribe más bonito. Entonces, creo que esa decisión ya es de usted, ¿no? Yo creo que, no sé si a ustedes les di la charla de la educación, no estoy muy seguro si se las di, pero hoy en día se aprecia mucho en el primer mundo el trabajo en equipo. Entonces, cada uno de ustedes tiene una cualidad, ¿verdad?, que hace mejor que el otro compañero. Y la suma del grupo de diferentes personalidades o diferentes destrezas los vuelve un equipo más sólido. Entonces la idea sería que ustedes se unan con sus compañeros, ¿verdad? Según sus destrezas. Por ejemplo, si hay dos inteligentes, entonces sería bueno que un inteligente se vaya por un grupo y el otro inteligente se vaya por otro grupo. Yo no los conozco, así que a lo mejor puedo hacer juntarlos de manera que no sea conveniente. Por ejemplo, imagínense que yo junto un grupo donde de los 5 alumnos no tengan computadora. Entonces, ¿cómo van a hacer los trabajos? Van a estar ahí, no tenemos computadora, ¿cómo hacemos? Entonces, la idea es que ustedes se junten de una manera estratégica, poniendo, qué sé yo, el inteligente, el investigativo, el que tiene la computadora, el que vive cerca, ¿verdad? Y eso solamente lo saben ustedes. Sí, puede haber un grupo de los rezagados, es decir, los que no se unieron y por lo tanto quedaron juntos los que ya no participaron, pero traten de que eso no ocurra, traten ustedes de estar despiertos y unirse, porque ustedes están ahorita en tercero, ¿no? Entonces ya tienen que comenzar a tomar sus decisiones, a tomar sus estrategias y pienso yo que los va a beneficiar. Aparte que si yo les impongo de repente no van a querer trabajar juntos, entonces si ya se conocen, funcionan mejor como equipo, ¿no? Y esto es una realidad, o sea, en las empresas cuando se conocen, funciona mejor con equipo, tal es así que cuando se va uno, a veces se lo va llevando los compañeros para seguir armado con el equipo, y se crean equipos que van de empresa en empresa. Entonces, sí, yo creo que los voy a dejar así. Si en el caso que no se organicen, bueno, ahí puedo intervenir yo. Pero en primera instancia, ustedes tienen la potestad de escoger, eso sí, escojan de manera equilibrada, o sea, que todos tengan recursos y que todos se puedan ayudar. No sé si hay alguna otra inquietud. Ingeniero, una última pregunta de mi parte. ¿La tarea se sube doble, o sea, a la plataforma y al Drive? A la plataforma, o sea, la aula virtual ya no se puede subir. Sí, entonces ahí ya no se puede subir por temas de espacio. Y en el Classroom, donde van a subir, tampoco lo van a subir porque yo tampoco tengo espacio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Créense un repositorio del grupo. Para esto que pase la avión. Créense un repositorio del grupo, o sea, puede ser un repositorio de alguno de los compañeros que representa el grupo, y allí van colocando las tareas, asegúrense de darme permiso de ponerlo con acceso público, y a mí lo que me van a enviar son los links, para no llenarme yo también mi plataforma, que creo que apenas he de tener, como mucho, de tener medio giga. Entonces créense un repositorio, si algo ocurre, ahí ustedes tienen los deberes acumulados para estudiar o para reclamar. Entonces hagan eso de ahí, ¿no? Entonces a mí lo único que van a enviar es un link. Y yo ahí revisaré la tarea, ¿verdad? Y llenaré mi hojita de Excel, a la antigua, ¿verdad? Las calificaciones. ¿Alguna otra inquietud?
Ya, si no hay más inquietudes, pues les recuerdo que pongan sus dos apellidos y sus nombres aquí en el chat si es que no lo han hecho. Y también que marquen su asistencia en el aula virtual. Ya quedó configurado, entonces allí ya no van a tener que esperarme, ya pueden marcar de 7 a 11 de la mañana. Déjenme ver. Creo que había otra. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, que en el aula virtual también hay que marcar la asistencia. Sí, tienen que marcar la asistencia. De hecho, es muy importante porque en el aula virtual les marca el porcentaje de participación. Claro, es que tengo un problema, es que no me he podido hasta ahorita matricular en su materia porque no sé qué ha pasado, pero se ha caído la página y no me he podido matricular, por eso le pregunto. Trate de matricularse, ya la plataforma ahorita está activa. Lo que usted puede hacer es que cuando ya se matricule, usted me indica, como yo tengo la asistencia aquí de Zoom, entonces yo puedo, con la asistencia de Zoom, justificar la asistencia del aula virtual. Listo, licenciado, muchas gracias. Listo, entonces. Déjenme ver por acá si había otra actividad. Ajá. Ya, pero no llego a este tema. Yo creo que llego a este tema mañana. Ya, entonces nos quedamos con el único deber que tenemos por hoy día. Nos vamos a quedar hasta allí. Yo me voy a quedar copiando sus asistencias. Si ustedes gustan, ya pueden irse desconectando. De mi parte, pues muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el día de mañana. Hoy es 3 de enero del 20. Pero buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, profe. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches, jóvenes. Ya, Feliz año, profe. muchas gracias. Ya copié sus asistencias, entonces procedo a desconectar.